Tengan todos muy buenas tardes, aquí de nuevo con ustedes, en medio de unas grandes carreras y tribulaciones, porque las herramientas que uno tiene a veces se las utilizan otras personas y le dislocan a uno todas estas cosas. Y mi hijo me usó la computadora y me la deja completamente diferente y para mí es un trastorno eso, porque ya yo tengo todo listo, cómo se debe usar. Y bueno, pero Dios siempre le muestra a uno una salida y gracias a Dios y gracias a Andy, porque él siempre está al rescate mío. Que Dios me lo bendiga grandemente, Andy. Bueno, pues hoy vamos a ver grandes cambios siempre dentro del tema, ved aquí al Dios vuestro, ved aquí al Dios vuestro. Hay grandes cambios en nuestra vida, hay grandes cambios. En la humanidad siempre han habido grandes cambios. ¿Y qué es lo que pasa? O nos amoldamos o nos quebramos. Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, o nosotros nos adaptamos a la nueva circunstancia o nos quebramos, nos reventamos porque la circunstancia indica que tenemos que cuidarnos, que tenemos que dejar de hacer un montón de cosas que tal vez no estábamos dispuestos a ceder y que no estábamos dispuestos a dejar de hacerlas. Pero hay que dejar de hacerlas, no queda de otra, ¿verdad? Igual es cuando uno viene a los pies del Señor, cuando uno viene a los pies del Señor, uno no quiere hacer cambios radicales en la vida uno. Pero la verdad es que Dios quiere cambiar nuestras vidas, quiere moldear nuestra vida, quiere moldear nuestra manera de ser. Y si no lo aceptamos, entonces tenemos serios problemas. Pero bueno, gracias a Dios, porque Dios siempre está dispuesto a colaborar con nosotros cuando surgen todos estos cambios que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas y así poder salir adelante victoriosos, porque Él siempre nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero antes de empezar el tema, vamos también a elevar una plegaria al Señor y darle gracias por estar siempre con nosotros. Incline su rostro donde quiera que usted esté y pidámosle a Dios que nos ayude a salir adelante. Amantísimo Padre, hoy estamos aquí victoriosos, Padre eterno, porque la verdad es que nuestra vida es de victorias, de triunfos y no de derrotas. Cualquier circunstancia adversa que nos venga, siempre hay que tomarla de la mejor manera, en forma positiva, aceptar los cambios, aceptar las nuevas normativas que nos quiere dar para orientarnos, para llevarnos a puerto firme, para que tengamos una vida saludable, llena de gozo y de paz, como quieres que nosotros la tengamos. Te damos gracias, Padre eterno, por estar siempre con nosotros, por ayudarnos, por mandarnos toda la información requerida para poder estar en ti más que victoriosos. Gracias, Padre Santo, gracias al Señor Jesús y gracias al Espíritu Santo, y todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es que hoy vamos a ver grandes cambios, porque estos cambios son importantes para nuestra vida. Y vamos a ver, lógicamente, qué ocurrió en la palabra de Dios y qué es lo que quiere que nosotros hagamos y cómo lo debemos hacer, cómo lo hizo la humanidad, cómo ellos lograron adaptarse a la nueva circunstancia, cómo les costó también, porque como se los dije, a veces estamos renuentes a hacer cambios y que nos saquen de un estado de conformidad y de confort. Sobre todo cuando estamos en un estado de confort y nos sacan de ahí, nos revolcamos, porque la verdad es que nos revolcamos. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Dios y cómo fue que actuó el pueblo de Él. En el Antiguo Testamento es Isaías quien suministra información que hubo un gran cambio en el tiempo del diluvio. En el Nuevo Testamento es Pedro. En realidad, el último escritor es aún más específico en esto. Él menciona el diluvio como un gran punto de cambio. En el diluvio fue un antes y un después. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Y eso nosotros lo oímos a menudo. Constantemente la gente dice, ¿dónde está? Pero si acaso que ha venido. Desde mis abuelos me decían a mí, va el fin del mundo, como dice una muchacha que yo conozco, el fin del mundo se acaba, el fin del mundo va a llegar. Bueno, ¿cuándo? Cuando Dios lo tenga dispuesto, cuando Dios lo tenga dispuesto. Pero entonces la gente dice, ¿dónde está? Mientras tanto bebamos y comamos y disfrutemos. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Y vamos a leer segunda de Pedro, versículos 3 al 7. Segunda de Pedro, versículos 3 al 7, que dice así. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y por el agua subsiste. Si nosotros vemos nuestro cuerpo son 3/4 partes de agua y 1/4 parte de sólidos. Ustedes han visto cuando una persona la incineran, cuando muere la incineran, y tal vez fue un hombre o una mujer grande, corpulento, gordo, y al final de lo que le cuentan, lo que le entregan es una bolsita o una copita chiquitita de cenizas. ¿Por qué? Porque todo el agua, al incinerarlo, se evaporó. Bueno, ese es el cuerpo humano. A la vegetación le pasa igual, a la tierra le pasa igual. La tierra es 3/4 partes de agua y apenas 1/4 parte de tierra. En estas palabras se divide la historia en 2 periodos, el antediluviano y el postdiluviano. Al hacer así, él usa la expresión el mundo de entonces para indicar el mundo como fue antes del diluvio, el cual fue destruido por el diluvio. Ahora se refiere al mundo después de la catástrofe. Él habla de los cielos y la tierra que existen ahora. Él solamente habla de la tierra que es ahora, como siendo distinta de lo que fue antes. Él también incluye los cielos en el cambio. Los cielos mencionados no quiere decir los cielos de las estrellas, ni los cielos de los cielos donde Dios habita, porque ellos nunca han sido tocados por el pecado y de este modo nunca han sido cambiados. Pero no hay necesidad de ignorar esto por nuestra parte. El hecho real es que Pedro no define los cielos particulares a los que se está refiriendo. La información contenida en las Escrituras hace claro que los cielos que cambiaron el diluvio fueron los gobernados por el sol, la luna y nuestro sistema solar. Cuando vino el diluvio hubo grandes cambios en el sol, en la luna, en el sistema solar y por lo tanto en la tierra, porque la tierra es parte del sistema solar. Todo ese movimiento Dios lo hizo debido al pecado. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Antes del diluvio, el sol era 7 veces más brillante y la luna era tan brillante como el sol. Si ustedes me oyen, toda esta cosa, todo esto que les estoy informando, parece como de locos, parece como que esta señora está diciendo un montón de incoherencias y un montón de cosas que jamás podrán haber ocurrido. Pero Dios es Dios y eso fue lo que ocurrió.
Pues antes del diluvio el sol era 7 veces más brillante y la luna era tan brillante como el sol. El sol gobernaba el día y la luna la noche. Había un maravilloso manto protector de vapor alrededor de la tierra y el clima de polo a polo era placentero. Incluso temperaturas. Nunca llovía más que un suave rocío cada mañana para humedecer la tierra. Tempestades altas, mareas, terremotos, huracanes, tormentas de granizo, eran completamente desconocidos. Esos fueron los cielos y la tierra de entonces. Usted sabe qué belleza no tener que preocuparse uno por salir y decir, ay, ya va a llover, me va a caer un diluvio encima. Qué calor que está haciendo, porque ya las nubes están cubriendo toda la tierra y hay un sistema invernadero y todo lo que esto conlleva. O después de un buen aguacero que salga el sol y entonces al salir el sol se evapora toda esa agua y es un bochorno increíble. Pues todas esas cosas antes del diluvio no eran así, no eran así. Pero cuán diferentes son los cielos y la tierra ahora. El sol está simplificado a la 7ª parte y la luna ha muerto. El manto de protección ya no está allí. Extensa diversidad de climas cubre la tierra. Violentas tormentas, terribles terremotos, destructores huracanes, abundantes granizadas y otros miles de azotes marchitan la tierra en la actualidad. Estos son los grandes cambios de los cuales los hombres sabios hoy son ignorantes. No es porque ellos no crean en el diluvio, porque muchos lo hacen, sino el diluvio es visto como si fuera más que el desastre que hoy ocurre en una escala mayor. Ven los cielos y la tierra antes del diluvio como siendo esencialmente los mismos cielos y la misma tierra después del diluvio. Nosotros no nos podemos imaginar cómo era la tierra antes del diluvio. No nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque no la vimos. ¿Cómo era la tierra que no habían terremotos? ¿Cómo era la tierra que no habían montañas? Para nosotros eso no existe. No fue. Entonces simplemente creemos que la tierra, ayer, hoy, mañana y siempre, ha sido la misma. Allí simplemente vino el tiempo cuando una temporada anormal de la lluvia inundó toda la tierra. Cuando el diluvio terminó, como todas las inundaciones lo hacen, la tierra gradualmente retornó a su anterior estado. Este es el pensar de los que reconocen el diluvio, pero fallan en reconocer los cambios reales que tomaron lugar allí. Nosotros vemos un minucioso y más completo estudio de las escrituras, que los cambios fueron más que eso. Es necesario que su completa extensión sea entendida, justamente con las causas mencionadas, y vamos a ver la disminución del sol y la extensión de la luna. Vamos a leer Isaías 60:20, y leía Isaías 60:20, que dice así: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. Entonces si Dios dice que la luna puede menguar, es porque puede menguar. Y si dice que el sol no se pondrá jamás, quiere decir que se pondrá también. Pero no ese se pondrá como lo vemos ahora, que el sol se opone. Cuando ya en el ocaso, en las tardes, vemos que el sol se esconde detrás de una montaña, detrás del infinito. No es así, es otro tipo de ponerse. Entonces, pero sí, de aquí deducimos
que sí se puede poner el sol, ¿verdad? Usualmente nos referimos al sol y a la luna poniéndose cuando ellos parecen hundirse en el horizonte del occidente, pero eso es una expresión equivocada, porque ni el sol ni la luna se ponen en relación con la Tierra. El sol y la luna siempre permanecen aquí. La Tierra, al girar sobre su propio eje y al girar en su rotación, nos hace ver como si el sol se opuso, pero en realidad el sol siempre permanece ahí. El sol siempre está ahí. Es que ya nosotros no lo vemos, porque desde nuestro ángulo de elevación o no lo podemos ver. Pero el sol siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué se pone? Ellos solamente parecen serlo. La desaparición de esos cuerpos celestes detrás es causado por la rotación de la Tierra sobre su eje, y de modo que cuando la Tierra gira, nosotros somos los que nos ponemos, no el sol y la luna. Nosotros somos los que nos ponemos, nosotros somos los que dejamos de ver el sol y la luna. Pero al día siguiente, en la aurora, ya vuelve a salir el sol, o sea, ya lo podemos ver nosotros. Igual pasa la luna. La luna en sus fases pasa de luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante y luna nueva. Entonces, cuando está en luna nueva no la vemos, pero no quiere decir que la luna se escondió o se fue. No, ahí está. Es que nosotros no la vemos. A causa de su inexactitud científica, entender de la expresión ponerse es como es usada en las escrituras bajo consideración. Tiene que ser altamente sospechosa, que no es la interpretación correcta. Es hecho evidente por ciertos hechos en la palabra de Dios. La primera creación fue perfecta y la segunda será una reproducción de la primera. No puede haber ninguna diferencia entre la segunda y la primera, porque la perfección no puede ser mejorada, ni una modificación ser admitida de lo que la primera era imperfecta y de ese modo requería ser mejorada. ¿Por qué estamos viendo este tema hoy? Porque necesitamos ver la omnipotencia de Dios, cómo Él hace las cosas perfectas, cómo Él no cambia, cómo Él siempre es el mismo. Cómo Él siempre trata de favorecernos, de cuidarnos, de protegernos, de salvarnos. Eso es lo que Dios quiere que veamos. Pero también tenemos que entender en parte la creación, cómo fue hecha, para ver su omnipotencia. ¿Verdad que sí? Bueno, para mí todas estas cosas que estoy viendo aquí me han causado un gran revoluto, sobre todo pensando en la ciencia en sí, que está tan sumamente equivocada. En la primera creación había día y noche causados por lo que llamamos ponerse el sol. Si la promesa de Isaías 60:20 declara que el sol nunca se pondrá en el cielo del occidente, entonces no habría día y noche como en la original y perfecta creación. En hecho, solo un lado de la Tierra vería el sol, mientras que el otro solamente la luna. Por tanto, está fácilmente visto que ese no es el significado de Isaías 60:20. Vamos a leer Apocalipsis 22:5. Apocalipsis 22:5, que dice así: no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Repito, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Algunos pueden señalar referencia a esa de Apocalipsis 22:5 y dicen
¿Cómo es posible que no haya más necesidad ni de lámparas ni de nada? Entonces todo el día va a ser un eterno día, no habrá noche. Pues ya, y si la palabra de Dios lo dice, que no habrá allí más noche, no va a haber, porque nosotros tenemos que creerle a Él. ¿Cómo lo va a hacer y cómo va a suceder? Dios es el que sabe. Sin embargo, confiamos que la mayoría reconocerá que este pasaje no está describiendo condiciones en la nueva tierra, generalmente, sino como ellas serán en la nueva Jerusalén. Y aún no dice que no habrá sol, no dice que no va a haber sol, sino únicamente que allí no habrá necesidad de su luz, porque habrá la gran fuente de luz irradiando de la presencia de Dios. O sea, la luz del Dios va a ser superior y Él es el que nos va a iluminar. Él es el que nos va a dar todo. Hasta el día de hoy, Él es nuestra guía, Él es nuestra luz, Él es como la linterna que nos alumbra en la oscuridad. Cuando nosotros todo lo vemos oscuro, cuando vemos que todo está perdido, cuando vemos que nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra salud, todo está perdido, Él es el que nos guía con su luz admirable y Él es el que nos protege y nos guarda. Vamos a leer Isaías 30:26. Isaías 30:26, que dice así: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Este versículo es sumamente importante y lo voy a repetir. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó, que curare la llaga que él causó. La tierra todavía girará sobre su eje, y cada tarde el sol se pondrá detrás del occidente, así como lo hace hoy. Entonces, me imagino yo, estoy parafraseando un poco, que la luz que Dios nos va a dar es una luz diferente a la que va a dar el sol. Es una luz de amor, de ternura, de compañía, de orientación, de cuidado. Como cuando uno, qué sé yo, está haciendo mucho frío y uno prende la fogata para sentir ese calorcito abrasador que te tranquiliza y te quita el dolor de los huesos que te da el frío. Me imagino que ese es lo que Él nos va a dar con su luz, es su amor. Eso es lo que Él nos va a dar. Y la luz del sol y la luz de la luna siempre van a seguir iluminando nuestros días. Dios hizo la promesa que el sol nunca se pondrá otra vez en el horizonte del occidente cada tarde, cuando este evento era dificultad y problema. Este es un acontecimiento normal y agradable, introduciendo las bendiciones de la noche. De manera que si eso es todo lo que el Señor estaba ofreciendo en ese pasaje, podría difícilmente ser considerado como una preciosa promesa. Yo no sé ustedes, porque yo no sé ustedes, pero a mí la oscuridad no me gusta, para nada, no me gusta. Sí fui acostumbrada a dormir en tinieblas, porque la verdad es que durmiendo en las tinieblas es un sueño más reparador, pero a mí las tinieblas no me gustan para nada. Y yo nada más al leer estos versículos digo, qué importante es la luz. También les voy a decir una cosa, yo no sé a ustedes, pero yo llegaba a mi casa y mi mamá no estaba y yo veía la casa oscura. Mi mamá me hacía mucha falta. Eso es una mamá terrenal, una mamá que tuvo defectos, una mamá que cometió errores y sin embargo para mí era tan importante. Ahora imagínese Dios que está ahí con nosotros y que nos va a aclarar el día. Él nos va a aclarar el día.
La promesa es hecha con respecto a los habitantes de la tierra nueva, quienes otra vez se regocijarán de las condiciones de un clima perfecto, bajo el manto protector sostenido por el sol y la luna, como entonces ellas serán. Sabrán entonces lo que sucedió cuando el sol se redujo en intensidad y la luna perdió su poder en los días de Noé. Para ellos, la promesa que esto no volverá a suceder otra vez es de mucho valor y muy preciosa, porque por estos medios estarán seguros que jamás su hermoso hogar será destruido por una inundación destructora. Es más, les digo sinceramente, para el día de hoy, que a nosotros en este momento nos digan que el sol se va a reducir 7 veces y que la luna se va a reducir 7 veces, es caótico. Ahora imagínense cuando era un sol 7 veces mayor y una luna completamente mayor. La garantía ofrecida en este pasaje no es meramente que esto no sucederá, sino que jamás sucederá. No se pondrá jamás tu sol. Si esto ha de suceder más, entonces esto tuvo que haber sucedido. Entonces esto tuvo que haber sido ya. ¿Por qué? Porque Él hizo una tierra perfecta y la nueva tierra va a ser una tierra exactamente igual a la que Él hizo con anterioridad. ¿Por qué? Porque Él hace las cosas perfectas y Él no cambia. La única ocasión en que pudo haber sucedido fue cuando la reducción del sol y la extensión de la luna produjo el diluvio. De modo que este versículo, junto con el de Isaías 30, 26, y vamos a leer segunda de Pedro 3, del 3 al, bueno, ya lo habíamos leído, segunda de Pedro 3, del 3 al 7, ya los habíamos leído. De todas maneras, vamos a volverlos a leer. Sabiendo esto primero, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias con su concupiscencia, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y 30:26, Isaías 30:26 dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare las llagas que él causó. Estos dos versículos juntos están directamente refiriéndose a los grandes cambios que ocurrieron en la tierra, en los cielos, cuando el sol disminuyó y la luna perdió su esplendor. Por consiguiente, el mundo de entonces fue muy diferente de los cielos y la tierra que existen ahora. Para los científicos modernos, es un fracaso total entender la magnitud plena de estos cambios, lo cual los ha guiado a erróneas conclusiones en todo asunto de fechar, extendiéndose más allá de los existentes registros históricos. Mientras realmente la Tierra no tiene exactamente 6.000 años de edad, ellos la fechan en millones de años. Eso es lo que la fechan, que la Tierra fue creada hace millones de años. Ellos no creen que son 6.000 años. Gran excitación fue experimentada cuando en la década del 40 el método del radiocarbono fue desarrollado. Cuidadosas pruebas de los procedimientos con materiales de edad conocidas demostraron su exactitud. Con esto, el fechamiento de materiales de edad no determinada fue comprendido. Y para la alegría de los científicos, la información concordó con postulaciones establecidas de la edad de la Tierra y de la vida en ella. Mientras los registros bíblicos admiten la edad aproximadamente de 6.000 años, ellos confirman la cifra en millones de años. Entonces, ¿qué pasa? Está contradiciéndose en este momento la palabra de Dios y la ciencia.
porque una dice 6.000 años y la otra dice millones de años. Y hay que estudiar y ver dónde está el error. Tal vez vamos a hablar aquí un poco de física, que tal vez sea un poco, qué sé yo, un poco entendible para nuestra mente, que no es tan científica, pero la verdad es que se las voy a decir para que ustedes entiendan más o menos dónde está el error. Con el tiempo, los fieles estudiantes de la Biblia fueron confundidos en cierto grado por esto, porque los evolucionistas sintieron que habían asegurado en sus manos el eterno debate sobre la edad de la Tierra. Allí parecía una posibilidad real que la Biblia, después de todo, podría comprobarse de estar equivocada. No obstante, nosotros, quienes entendíamos aún en este tiempo la extensión total de los cambios que tomaron lugar en el diluvio, reconocimos enseguida el defecto de sus calibraciones. La entrega de esta información a los perplejos entre los hijos de Dios rápidamente puso sus mentes en descanso. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver cómo está el meollo del asunto. Se encontraron un mamut. Entonces, ¿hace cuánto tiempo existieron los mamuts en la Tierra? Entonces, ya hacen todo un estudio con el carbono 14, que todos hemos oído hablar de eso. Y resulta que fueron hace millones de años. Y se encontraron fósiles y se encontraron un montón de cosas en la Tierra, en el subsuelo. Se encontraron personas, cadáveres de gigantes, de gente grandísima, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos años tienen? Acudían al carbono 14, pero las cifras que daban eran escandalosas con respecto a la palabra de Dios. El radiocarbono para determinar la edad, desarrollado a fines de los años 40 en la Universidad de Chicago, es un ejemplo de la aplicación de una de las ciencias más nuevas, que se llama energía atómica, a una de las más viejas, que es la arqueología. La energía atómica, ¿qué estudia? Los átomos, la composición de los átomos de la materia en la Tierra. Y la arqueología estudia los fósiles, estudia cómo era la Tierra y cómo era la existencia y la vida hace un montón de años. La técnica involucra medidas de actividad relativas del carbono radioactivo, o sea, carbono 14. En el día actual de la materia orgánica viva y en la muestra bajo investigación, multiplicando el logaritmo de esta relación por la tasa en que la actividad del carbono 14 se deteriora en el tiempo. El logaritmo es una fórmula matemática, es una de las formas matemáticas que existen para medir las cosas. Y en este tiempo se estaba utilizando el carbono 14 y se estaba usando un logaritmo para ver cuánto tiempo tarda la materia en deteriorarse en el tiempo. Y eso lo miden a través de la actividad del carbono 14. Medidas cuidadosas han mostrado que la actividad de cualquier preparación dada de carbono 14 es reducido atrás exactamente por un medio mediante un intervalo de 5.568 más o menos 30 años. Este valor es llamado la mitad de la vida del carbono 14. Esto es pura física, pura física. Se los estoy diciendo para que ustedes, cuando les hablen del carbono 14 y cuando les hablen de la edad de la Tierra y cuando les hablen de todas estas cosas, no digan, Dios está mintiendo. Eso no es cierto. Dios mintió, porque porque mucha gente se basa en la ciencia, porque la ciencia dice que, y nosotros tenemos que creerle, ¿a quién? A Dios. El radiocarbono es producido por la naturaleza por un exceso directo involucrando la interacción de los rayos cósmicos del espacio exterior con el nitrógeno en la atmósfera de la Tierra. Ya voy entendiendo qué pasaba antes del diluvio. ¿Qué era lo que pasaba? El sol iluminaba más, la luna iluminaba más.
¿Y cómo entonces la gente no se calcinaba? Bueno, pues había un manto de protección en la atmósfera que Dios puso. Entonces, la descomposición era completamente diferente a la descomposición de los materiales en la actualidad, con un sol y una luna completamente diferentes y sin esa atmósfera que cubría la Tierra. Entonces, ahí que viene una interacción de los rayos cósmicos con el nitrógeno. Y eso se combina en la atmósfera de la Tierra. El competente proceso de formación y la decadencia del carbono 14 ha sido continuado mucho tiempo, que el equilibrio ha sido establecido y el mundo inventario de carbono 14 está estimado por casi 70 toneladas métricas. Bueno, esos son números que no tienen tanta importancia. El radiocarbono, pues no es tanta importancia para nosotros porque nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor y le creemos a Él. Pero para los científicos estos números son sumamente importantes. El radiocarbono, por lo tanto, ha sido introducido en la biosfera y toda la materia viva contiene una pequeña cantidad de radiocarbono que promedia 15.3 más o menos 0,1 punto de desintegración por minuto por gramo de carbón contenido. Esta constante actividad permanece a través de toda la vida de la materia orgánica, a causa de los procesos de equilibrio antes mencionados. Entonces, cuando una persona encuentra un fósil, encuentran qué sé yo, un hombre que murió hace montones de años, ¿cómo hacen para medir? Bueno, pues miden el radiocarbono 14. Y ya vimos más o menos los números esos que se utilizan. No obstante, en la muerte, cuando ya nosotros morimos, ese radiocarbono cesa en la materia. Mientras el normal deterioro del radiocarbono continúa de acuerdo a la mitad de la vida antes mencionada. Por lo tanto, un objeto arqueológico que produce 7.65 de desintegración por minuto por gramo de carbón en vez de 15.3 es juzgado por tener 5.569 más o menos 30 años de edad. ¿Esto dónde lo encontramos? En la Enciclopedia Británica, el tomo 18, página 904 a la 905 y en la edición de 1963. Todo esto se los estoy dando, toda esta perorata se los estoy dando porque el bombardeo científico que nosotros tenemos sobre la edad de la Tierra, sobre la edad de todos esos fósiles y de todas esas arqueologías que se encuentran, nos dicen Dios es mentiroso, Dios está mintiendo. Y no es así. En términos científicos hay un continuo bombardeo de esta Tierra por los rayos cósmicos procedentes del espacio. Estos, accionados con el nitrógeno en la atmósfera, motiva a cierto organismo vivo absorba radiocarbono 14. Esto continúa hasta la muerte del ser, sea planta, animal o ser humano. Después del radiocarbono 14 se destruye a una tasa exactamente conocida. Para determinar el tiempo desde que la muerte tomó lugar al residuo del radiocarbono en el espécimen es medido. Si la mitad de la actividad original permanece, entonces es conocido que la edad del sujeto está muy cerca de 5.568 años. Entonces, viendo la diferencia entre el Sol de antes y el Sol de ahora, entre el cosmos de antes y el cosmos de ahora, no se pueden hacer las mismas mediciones. Tiene que variar, porque antes del diluvio fue una cosa y después del diluvio fue otra cosa. Por eso se produjeron grandes cambios. Como fue mencionado, cuando el proceder fue comprobado usando ejemplos de edades establecidas por otros medios, siempre verificó acertadamente y fue entonces natural asumir que sería igualmente confiable en examinar materias para la cual no había formas definidas para determinar edad. El carbón fue un excelente ejemplo
de esta clase de sustancias. Cuando las muestras fueron probadas, se halló una ausencia completa de radiocarbono 14. Fue natural concluir que él había estado allí en la actividad usual de los árboles vivos originales, pero esto había muerto hacía tanto tiempo que la desintegración total de la materia radioactiva había tomado lugar. Conociendo que esto podía haber sucedido en un periodo extremo del tiempo, ellos fechan el carbón como habiendo estado centenares de miles de años atrás. Vamos a leer segunda de Pedro 3:4. Segunda de Pedro 3:4, que dice así: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, ¿Dios cambia? No. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios regrese y nos dé unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Qué estamos tomando en cuenta? No el tiempo antes del diluvio. Estamos tomando en cuenta el tiempo después del diluvio. Si ellos hubieran entendido que la tierra estaba cubierta por este vapor protector, habrían conocido que antes del diluvio los rayos cósmicos nunca pudieron haber penetrado nuestra atmósfera como lo hacen. Entonces, como lo vimos en el programa anterior, que se llamaba el diluvio, estaba la luna y el sol sumamente grandes, estaban enormes, la gente hubiera muerto calcinada por el sol y las temperaturas tan elevadas, pero Dios con su infinita misericordia puso un manto de protección en la atmósfera. Cuando se disminuyó el tamaño del sol y de la luna, hubiéramos muerto de frío. Entonces, ¿Dios qué hizo? Redujo ese manto protector. Y entonces ahí empezaron a filtrarse todos los rayos y el nitrógeno. Si ellos hubieran entendido que la Tierra estaba cubierta por este vapor protector, habrían conocido que antes del diluvio los rayos cósmicos nunca pudieron haber penetrado nuestra atmósfera como lo hacen hoy. Plantas y animales no absorbieron radiocarbono 14 antes del diluvio, porque la faja de vapor filtraba los rayos antes de que alcanzara el nitrógeno en la atmósfera de la Tierra. De manera que los científicos no hallaron radiocarbono en el carbón, no porque todo se hubiera desintegrado, sino porque nunca estuvo allí originalmente. De este modo, el marcador del radiocarbono, lejos de negar la verdad de la Biblia, verdaderamente sirve para confirmarla. Si los cielos y la tierra hubieran sido los mismos antes del diluvio como son ahora, sin mejor protección de la penetración de los rayos cósmicos, entonces árboles los habrían absorbido como lo hacen hoy. Cuando fueron sepultados por el diluvio, la desintegración se hubiera continuado y los instrumentos de medir no habían mostrado el carbono ser un poco menos de 5.000 años de edad. Sabemos que qué antiguo es el carbón sin la ayuda de un marcador radiocarbono. Tenemos la palabra de Dios y de sus fuentes enteramente fidedignas. Sabemos que el diluvio ocurrió cerca de 4.400 años atrás. Si los científicos tuvieran en cuenta los grandes cambios hechos en el cielo y la tierra en el diluvio, también tendrían en cuenta sus técnicas de fecha y no propondrían tales cifras astronómicas para la edad de la Tierra. Es interesante notar que desde la introducción de este sistema ha sido descubierto que el método no es por ningún medio tan veraz como primero se pensó. Antes y después. Por eso este tema se llama grandes cambios y vendrán grandes cambios
los estamos viviendo ahora, estos grandes cambios, y nos tienen asustados y nos tienen revolcados. Esta pandemia ha revolcado a todo el mundo y tenemos que esperar cambios peores. Algunos pueden dudar de la efectividad del manto de vapor de la protección de la radiación cósmica, pero el hecho de que es aún la limitada presencia del vapor y atmósfera alrededor de nuestra Tierra hoy es una protección de este problema. Cuando los jets supersónicos atraviesan los océanos a las alturas que prácticamente lo llevan fuera de la esfera terrestre, es necesario mantener continua vigilancia de los flamantes rayos solares. Si esto se produjera mientras están en vuelo, deberían enseguida descender a una altura baja para situar la atmósfera entre ellos y el espacio abierto, a fin de obtener protección de esa radiación. Esto claramente muestra que es tan cabalmente el manto protector antes del diluvio impedía la radiación del espacio. Así que cualquier fósil de los seres vivos antes del diluvio siempre será un cero. El resultado ahora, como el carbón radiactivo contenido concierne. Esto es prueba no de que ellos son tan viejos que han estado en una completa decadencia de materia, sino que ella nunca estuvo allí, en primer lugar, para desintegrarse. Su ausencia confirma la inmensa diferencia de las condiciones existentes en los cielos y la tierra antes del diluvio. De este modo, la palabra de Dios nos ofrece una cantidad de información acerca de condiciones como ellas fueron antes del diluvio. Y los seres que mantuvieron esas condiciones y los cambios en esos poderes que produjeron el diluvio, esta información es tremendamente valiosa al investigar la función específica que nos ha sido ofrecida en la Biblia, para explicar cómo las plagas de Egipto cayeron, a menos tal cosa no ha sido hallada en las Escrituras, aunque podría muy bien estar allí, solamente esperando ser revelada a los hijos de Dios. Por otra parte, la revelación de la causa científica del diluvio es una fuente confirmación de la verdad de Dios, de que Dios no destruye al pecador, sino que las catástrofes que destruyen a la humanidad es la manifestación natural de poderes que no permanecen más bajo el control y la supervisión de Dios. Mientras el Señor no ha provisto la misma información detallada acerca de las bases científicas de las plagas de Egipto, la fe es fortalecida por las evidencias del diluvio para conocer que en ellas tenía una base científica también. Una vez que ellas han sido establecidas, entonces es posible entender lo que Dios hizo en estas situaciones. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. ¿De dónde salieron las plagas? ¿Cómo es posible que hayan salido tal cantidad de moscas, tal cantidad de ranas, que hayan venido? ¿De dónde salió tantísima agua? ¿De dónde salió todo el fuego que consumió Sodoma y Gomorra? Nuestra mente finita no lo puede dilucidar. Tal vez son secretos que estén contenidos en la Biblia y algún día los vamos a saber. Pero por el momento tenemos que tener fe y no tenemos que creer cuentos. Como dice un refrán por ahí, no coma cuento, no coma cuento. Y créale a Dios, porque Él es la verdad. Su palabra es verdad. Su espíritu. La tierra como Él puso un manto de protección para que la radiación del sol y de la luna no fuera a destruirnos antes del diluvio, así también Él diseñó un nuevo manto de protección para después del diluvio. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos permanecer salvos. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos salvos nosotros y nuestra casa, que seamos salvos yo y mis hijos. Eso es lo que Él quiere, que le creamos, que lo sigamos, que lo respetemos
y que lo aceptemos y que no comamos cuento de cosas que nos quieren informar que nada tienen que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y el sol se puso en ese momento. Cuando vino el diluvio, el sol se puso. Ahí sí se puede decir que sí se puso. Pero en la actualidad el sol no se pone, ahí permanece. Los que nos ponemos somos nosotros. Y que el día que Él esté con nosotros va a haber sol, va a haber luna y sobre todo va a haber la luz de Dios, que Él va a estar con nosotros y va a compartir con nosotros hasta el fin. Eso es lo que tenemos que esperar, eso es lo que tenemos que creer. La formulación que le di, ese montón de fórmulas, ay sí, son muy difíciles de entender, pero entendamos que Dios es nuestro Dios y que Él es fiel y verdadero, tardo para la ira y grande misericordia, que lo que quiere es rescatarnos y lo que quiere es que vivamos con Él en ese cielo nuevo y esa tierra nueva que nos va a dar y que va a ser perfecta como la original. Bueno, pues esto ha sido por hoy, todo por hoy. Es el tema que les traía. Espero que a través de la ciencia, que usted no entendió y que yo menos, podamos entender un poquitico de esa ciencia y entender muchísimo sobre Dios, que Él nos ama, nos protege, nos guarda y nos quiere salvar por toda una eternidad. Bendiciones, nos vemos la próxima semana, que Dios me los bendiga grandemente por estar siempre a la par mía y por el apoyo brindado.